página 130. La historia del diablo, siglos XII al XX, por Robert Muchemblet, 2000. Capítulo 4. La literatura satánica y la cultura trágica, 1550-1650. 4.2. Los libros del diablo en la Alemania protestante. Martín Lutero creía en el diablo. Habla de él abundantemente en sus Propos de Table, 1531-1546, afirmando que se adhiere al hombre más estrechamente que su ropa o su camisa, incluso más estrechamente que su piel. El padre de la Reforma casi no se alejaba en este sentido de las creencias clásicas de su época. Para él, Satanás no era únicamente un príncipe del mal, sino un elemento concreto de la vida cotidiana. A menudo, verdugo al servicio de nuestro Señor, enviado para castigar a los pecadores, el diablo le parecía capaz de actuar en todas las circunstancias bajo formas múltiples. Habitaba en el cuerpo de los herejes, de los sediciosos, de los usureros, de las brujas e incluso de las viejas prostituidas, pero también podía aparecer como un ángel blanco o hacerse pasar por Dios. Además, adoptaba la forma de ciertos animales, como el león, el dragón, la serpiente, el macho cabrío, el cerdo, el perro, la oruga multicolor, el loro, el mono de cola larga y sobre todo la mosca. Lutero detestaba particularmente a esta última, Imago Diaboli et Hereticorum, porque le encantaba frotar su trasero sobre el papel, manchando las páginas de los libros con sus deyecciones, del mismo modo que el espíritu del mal hacía sus necesidades en los corazones puros. El bestiario es clásico, así como la relación del diablo con los excrementos. Lutero recogía muchas creencias populares con respecto al hábitat preferido por los demonios, situado según él en Prusia y en Laponia o, incluso, a propósito de un perro demoníaco que merodeaba en Sajonia y husmeaba a aquellos cuya fe era vacilante, una prueba segura de su muerte próxima. Atribuía la peste a Satanás y consideraba que muchas de las enfermedades se debían a la acción de sus esbirros en el cuerpo. Este era el caso de los locos, de los picados de viruela, de los cojos, de los ciegos, de los mudos, de los sordos, de los paralíticos. Se mostraba muy impresionado por los niños monstruos. Él mismo decía haber encontrado al enemigo del género humano en múltiples ocasiones. La anécdota del tintero que Lutero habría arrojado contra el diablo en Wartburg a fines del siglo XVI, en realidad refiere que fue este último quien actuó así. La inversión de los roles solo se produjo medio siglo más tarde. Los Propos de Table contienen muchas otras anécdotas sobre las obras del maligno que perturbaban el sueño del padre de la Reforma, donde entablaba un debate con él hasta que le gritaba lámeme el trasero, lo cual tenía el don de ponerlo inmediatamente en fuga. Solo por esta frase, el diablo, tan poderoso, huía de quien se la mencionaba. Qué fácil, ¿verdad? Lutero utilizaba aquí las mismas armas que Satanás, cuyo rostro ano se decía que las brujas besaban en señal de sumisión. Muchas veces se encontró con el infame diablo sobre su lecho, afirmando que dormía junto a él más a menudo que Suquete. Un día, descubrió a un perro allí y lo arrojó por la ventana, pues ningún animal de este género existía en el castillo de Wartburg. En otra ocasión, el maligno bombardeó las vigas de la habitación con avellanas y zarandeó la cama, un episodio que se hizo célebre. Una proximidad semejante de los hombres con el demonio, que se había tornado multiforme, no era en sí misma una novedad. Lutero había heredado una visión medieval del diablo burlado, que transcribió en escenas satíricas. Pero acentuó considerablemente la vertiente maléfica del tema, relacionando estrechamente a Satanás, o más bien a sus legiones de secuaces especializados. Con cada pecado del hombre, el veneno penetra en el alma porque un demonio ha invadido el cuerpo. Su lección se extendió y amplificó considerablemente en la región luterana alemana durante la segunda mitad del siglo XVI.
Así surgió una literatura especializada que contribuyó a interiorizar aún más el temor a Satanás a través del miedo a sí mismo. Paralelamente a la tendencia punitiva observable entonces en toda Europa en materia sexual, moral y religiosa, se desarrolló un mecanismo de represión de los impulsos, basado en las nociones concretas de culpabilidad, transmitidas por las obras literarias y artísticas que retomaban la temática de la enseñanza religiosa. La Edad de Oro de los Teufelsbücher, literalmente los libros del diablo escritos en alemán, se extendió desde el fin de la existencia de Lutero, en 1545, hasta 1604. Durante este periodo de consolidación de la Reforma, de confrontación doctrinal intensa y del inicio de la gran caza de brujas, se publicaron 39 títulos originales, así como 110 reediciones de los mismos. Un cálculo aproximado estima en 240.000 los ejemplares que circularon durante la segunda mitad del siglo XVI. Las regiones católicas de Baviera, Würzburg, Bamberg y la región renana prohibieron su venta, pero produjeron sus propias obras sobre el demonio. Una literatura semejante no estaba al alcance directo del público popular. Interesaba prioritariamente a las personas ilustradas, en particular a los ciudadanos acomodados y a un sector de la clase media. Es probable que alrededor de 1 millón de personas, mujeres e hijos de los compradores incluidos, hayan podido estar en contacto con estos impresos durante las 2 generaciones consideradas, sin tomar en cuenta la transmisión oral en que se inspiraban los pastores. Una minoría como esta, en una Alemania habitada por una veintena de millones de habitantes, no es despreciable. Otros cálculos realizados sobre los inventarios de las bibliotecas permiten conocer el éxito obtenido por estos libros, pues representaban entre 5% y 15% del total de los fondos. Los resultados de las ventas fueron tan buenos en la Feria de Frankfurt del Meno en 1568, que un librero del lugar, Sigmund Feyerabend, reunió en un grueso volumen todas las obras aparecidas desde 1569, o sea 20, con el título de Theatrum Diabolorum. La segunda edición de 1575 contenía 4 temas suplementarios. La tercera, aparecida en 1587-1588, consistía en 2 tomos, pues se habían agregado 8 relatos nuevos. El objetivo declarado era proporcionar enseñanzas sobre el diablo a los cristianos en general, pero también a los pastores y a los letrados. Feyerabend pretendía demostrar que el demonio no solo tomaba posesión del alma y del cuerpo, sino que trataba de controlar todo, creando confusión en el conjunto del reino humano, dirigida sobre todo a las leyes civiles, el orden y la razón. Los Teufelsbücher habían sido casi todos redactados por pastores luteranos, autores de 32 de los 39 libros, con el propósito de denunciar los vicios y pecados de su tiempo y de advertir a los hombres contra la práctica de las supersticiones, la magia o la brujería. Estas obras adquirían formas muy diversas: sermones, octavillas, compilaciones, piezas dramáticas, cartas abiertas, poemas didácticos, anécdotas. Su valor literario también era muy variable, a menudo mediocre. Lutero no representaba la única fuente de inspiración, aun cuando había dado el impulso inicial. Estos escritos pertenecían a un género más amplio, ilustrado por las obras de crítica social, a menudo didácticas o satíricas, conocidas con el nombre genérico de Spiegel, es decir, espejos, como el célebre Tilleulenspiegel, traducido al francés con el título aproximado de Till Spiegle, o como la Nef des Fous de Sebastian Brandt. Su originalidad residía en poner cada vez en escena a un diablo especializado. Esta literatura cubría 3 campos de acción principales: la demonología propiamente dicha, los vicios o pecados personales, y la vida social y el círculo de la familia. Un título simple que incluía la palabra Teufel, diablo, derivó en múltiples formas que indicaban claramente el contenido de cada obra. El primer grupo contenía, entre otros, los relatos sobre la tiranía del diablo y el diablo del aquelarre.
Para combatir los pecados, se podía leer en segundo lugar el Fluteufel, consagrado a los enredos o a evitar el demonio de la envidia y de la danza. El Spielteufel trataba sobre los jugadores, y el Osenteufel, 1556, era responsable del gusto inmoderado por las truzas almohadilladas a la moda de los Países Bajos. Los demonios de la vestimenta eran más frecuentes en un país muy crítico frente a las modas extranjeras, mientras que un diablo epicúreo tentaba a los glotones. Finalmente, en el último grupo, el Stabteufel, 1567, estaba consagrado a las prácticas económicas de las autoridades civiles y a los gastos excesivos. El Hagteufel denunciaba la pasión de los nobles por la caza como algo nocivo e inútil, y el Eidteufel condenaba a los perjuros y a los autores de juramentos hechos a la ligera. Muchos demonios asediaban el círculo familiar. El Eteufel inspiraba a los maridos adúlteros, el demonio de la morada destruía en ella la armonía, el Sorgenteufel causaba muchos desvelos, y la mujer aparecía bajo los rasgos del demonio femenino, el Weiberteufel, el diablo hembra. Basada en un ideal de perfección cristiana, la moraleja final de cada obra definía una actitud positiva que debía sustituir el comportamiento deplorable descrito en el texto. Se invitaba a cada lector a combatir personalmente al diablo específico evocado, y se daban los consejos precisos para lograrlo. El talento de algunos autores, así como las anécdotas contadas, la utilización del lenguaje vernáculo y a veces incluso las invenciones verbales contribuyeron al éxito de este género, que ayudó a unificar la visión del mundo de las clases medias y superiores. Los mensajes transmitidos se distinguían claramente de las ideas propiamente populares y supersticiosas, no sin influir en ellas a través de la reafirmación de la imagen del príncipe de las tinieblas y del temor a caer bajo su seducción. Uno de los propósitos de esta vasta literatura mítica, que prolongaba el esfuerzo cotidiano de los pastores y la empresa de moralización de las autoridades, era hacer perder a los hombres toda la confianza en Satanás. La cultura literaria y religiosa así definida expresaba, a la vez, una desconfianza en las capacidades del individuo para alejarse del pecado y un rechazo a los elementos, positivos o irónicos, asociados con la figura del diablo burlado. Hasta la Reforma, el demonio que se dirigía a los hombres terminaba, con mucha frecuencia, burlado por ellos. Aunque Mefistófeles no podía dejar de engañar al género humano, al que le deseaba la ruina. El viejo tema del pacto infernal adquirió una forma nueva con la aparición de la leyenda de Fausto. Esta variante sobre la versión de Teófile modificó muy profundamente la idea que se podía tener de una relación con el mal. Si bien Teófile había aceptado firmar con el tentador un contrato en el que entregaba su alma a cambio de ayuda para llegar a ser obispo, se arrepiente al aproximarse su fin. Obtiene su perdón por intercesión de la Virgen, que obliga al diablo a entregarle el documento fatal y lo quema de inmediato. Su historia se convierte en una leyenda sagrada, escrita en versos latinos desde el siglo X. La tradición popular desdramatizó el pacto satánico en toda Europa a través del relato sistemático de las desdichas del demonio incapaz de hacer cumplir las cláusulas previas. El maligno no era muy astuto para muchos mortales que consideraban con ligereza el papel mojado que debía comprometerlos. En Alemania, se burlaban de aquellos que recordaban la leyenda explicativa de las fisuras sobre la puerta de la catedral de Aix-la-Chapelle. La puerta se había dejado de construir cuando faltó dinero para hacerlo y el diablo reclamó en pago la primera alma que pasara por ella. De acuerdo con los consejos sagaces de un monje, se colocó una jaula con un lobo delante de la entrada. El animal penetró en el edificio una vez que fue liberado y, luego, los batientes se volvieron a cerrar. Pero el diablo se puso furioso y cerró tan brutalmente la puerta detrás de sí que se fracturó. Otro cuento muy difundido en Europa trataba sobre el puente del diablo, construido bajo sus cuidados. El contrato concerniente al puente situado entre Lenk y Asmat,
cerca de Rotafen, estipulaba que las 3 primeras cabezas que lo atravesaran le pertenecerían para siempre. El pueblo hizo rodar una cabeza de col, y la hizo perseguir por una cabra, luego lanzó un perro detrás de esta. La propia Iglesia alentaba vivamente a los fieles a defenderse contra Satanás, a menudo con la ayuda de la Virgen, quien rompía el pacto prohibido. De este modo, hacer burla del diablo lo dejaba ver como un tonto, un ser ingenuo y fácil de engatusar. Pero las cosas tomaron un giro muy diferente durante el siglo XVI. Por un lado, tanto los luteranos como los católicos afirmaron que el demonio no tenía necesidad de un pacto para tomar posesión de un alma. Los Teufelsbücher, particularmente, mostraban que todo mortal que cometía un pecado caía inevitablemente en el poder del Señor de los infiernos. Si no estás con Dios, estás con el diablo, eres del diablo. Por otro lado, las iglesias competidoras dramatizaban la teoría del pacto limitándola a una cantidad restringida de seres totalmente extraviados, como las brujas. El pacto de sangre, la marca diabólica y las relaciones sexuales anormales excluían a estas últimas del reino natural, así como de la clemencia divina hasta ese momento posible. La transcripción literaria de este nuevo modelo se operó en el momento mismo en que comenzaron las grandes persecuciones contra los miembros de las sectas satánicas y se concentró en la figura del Dr. Fausto. Parece que este hombre sí existió en realidad. Médico y astrólogo nacido en Württemberg, Fausto habría muerto hacia 1540. Sin embargo, la realidad tiene poca importancia, ya que su nombre ha servido para sintetizar los múltiples aportes relativos a los personajes calificados de magos y adivinos, como Paracelso, su contemporáneo, y Nostradamus, muerto en 1566, o Michel Servet, quemado por herejía en Ginebra en 1533, así como la trama de numerosos cuentos populares acerca de las relaciones con lo sobrenatural. Johannes Faustus había conjurado al diablo, Mefistófeles, y firmado un pacto con él. A cambio de todos los conocimientos imaginables, de la facultad de realizar hazañas sobrehumanas y de gozar de los placeres del sexo, Faustus había entregado su alma en el plazo de 24 años. El Faustbuch, publicado en 1587, contenía un mensaje muy diferente de la leyenda de Teófile. Bajo la influencia de Lutero, la Virgen evidentemente había perdido todo su rol de intercesora. Antes de Lutero, la Virgen salvaba de las garras del diablo a quien se lo pedía. Fausto perece entonces dramáticamente y es condenado. En el mundo católico, la evolución de la teoría del contrato maléfico se hace de manera paralela. Por ejemplo, en el Cenodoxus, un drama compuesto por el jesuita Jacob Biderman en 1602, donde Fausto no se arrepiente y es irrevocablemente condenado a los tormentos del infierno, se había producido una inversión, pues el pacto de Fausto ya no era el origen del pecado, sino su consecuencia. La cultura europea erudita lanzaba una vasta ofensiva contra los ideales de los humanistas de comienzos del siglo XVI, el interés extremo manifestado por Fausto hacia el conocimiento y la belleza heredados de la tradición antigua era su marca específica. Conocer todo, hacer todo, gozar de todo se consideraba en lo sucesivo una rebelión contra Dios, tanto entre los luteranos como entre los humanistas cristianos de los que formaban parte los jesuitas. Este pecado contra el espíritu parecía merecer únicamente la condena eterna. Se podría coincidir con Keitele-Ross en que el periodo que va de la Reforma al siglo de la Ilustración fue el único en la historia de Occidente en presentar un pacto con el diablo, donde este último salía vencedor. La Edad Media prefería los demonios burlados, y la idea del fracaso final de Satanás volvió a imponerse en el folclore del siglo XVIII. Pero también en la cultura erudita con Goethe, su héroe arrepentido se salva por la intercesión de Margarita, la inocente doncella que él seduce siguiendo los consejos de Mefistófeles. Margarita muere perdonada, aun cuando haya ahogado a su pequeño hijo en un acceso de locura.
El paréntesis del pacto sin ninguna esperanza de salvación fue el de un sol negro en la conciencia europea, atribulada por la incertidumbre frente a un Dios severo de quien Lucifer no era más que la imagen inversa. Un profundo pesimismo en torno a la naturaleza humana invadió la escena, destruyendo durante 2 siglos el optimismo del libre albedrío erasmiano bajo el ojo de un creador benevolente. En los países protestantes, donde reinaba el rigor de Lutero o la predestinación calvinista, como en el mundo de la Contrarreforma católica, el hombre parecía muy pequeño, muy débil frente al poder desencadenado por Satanás, mensajero de una divinidad despiadada. En todas partes, la visión del universo se tornaba trágica y dolorosa. En 1590 apareció en Hamburgo la historia verdadera de los horribles pecados del Dr. Fausto, adaptada en Francia en 1599 por Paul Macayet en su Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Faust, avec son testament et sa mort épouvantable. Hacia 1588, el poeta inglés Marlowe había producido su drama patético The Tragical History of Dr. Faustus. El ser abrumado por el pecado vivía en un mundo aterrador. Página 138.